Entonces grabar y compartir pantalla. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver hoy? Ya, les recuerdo que estábamos viendo. Estábamos viendo convergencia de funciones, ¿no? Convergencia de tipo uniforme, series de funciones, etcétera. Eso estábamos haciendo. Sucesiones y series de funciones. ¿Cierto? Eso es lo que estábamos haciendo. Y vimos varios resultados, ¿no es cierto? Les recuerdo algunas cosas. Por ejemplo, que el espacio de funciones es un espacio de Banach siempre. Esta cosa es un Banach. Y esto es incluso para cualquier espacio métrico. Bueno, que en particular nosotros lo hacemos para el mundo complejo, ¿no? En particular lo que nos interesa a nosotros es x igual a c. Y también habíamos visto que también ocurre con las funciones continuas. Y el gran resultado aquí es precisamente esa idea de que si tú tienes una sucesión de funciones continuas que convergen uniformemente a otras funciones, que converge uniformemente a otra función, entonces esta función nueva es continua, ¿no? ¿Sí? Que en el fondo es como que tienes un subespacio cerrado, ¿no? Las continuas son un subespacio de este tipo de funciones y las continuas son un subespacio cerrado en esa topología con la norma supremo. Ya. Bueno, ahí comentamos algunas cositas, vimos algunas cosas de series, ¿no es cierto? Series normalmente convergentes, que hace referencia a la convergencia con las normas, que es una convergencia, es una serie de números reales que se obtiene desde las normas. Y lo que tengo que mostrarles ahora es un cachito más que quedó pendiente antes de ver series de potencias, que ya es el tema derechamente que tenemos que ver, series de potencias. Déjenme mostrarle un cachito antes. Sobre convergencia uniforme sobre compactos. Esto no sé si lo han escuchado, no sé si lo han visto en algún momento de su vida. Convergencia uniforme sobre compactos. ¿Lo han visto esto alguna vez? ¿Les suena de algún lado? Cuéntenme. Me parece no haberlo visto. Bueno, bueno, tampoco vamos a ver mucho, vamos a ver un cachito. Hay algunas menciones que tengo que hacerle, algunas cosas que no podemos demostrar con la artillería que tenemos aún. Entonces, le voy a hacer unas menciones. Lo que ocurre es que, como tú sabes, pensemos en las funciones continuas, por ejemplo, ¿no? Como tú sabes, si tú tienes un conjunto compacto, una función continua definida en un compacto se comporta muy bien, pues, ¿no es cierto? Una función continua definida en un compacto se comporta muy bien. ¿En qué sentido? En varios sentidos, ¿no? Que alcanza el máximo, que alcanza el mínimo, que es una función acotada, que la continuidad deja de ser continuidad seca y se vuelve continuidad uniforme y hartas cosas más, ¿no? Los compactos tienen propiedades muy buenas compatibles con la continuidad. Entonces, es muy conveniente ver qué ocurre cuando tú tienes continuidad sobre compactos. Ahora, muchas veces los dominios de las funciones que estamos analizando no son necesariamente dominios compactos, pero tú puedes considerar todos los subconjuntos compactos de ese dominio. Y ese es un ejercicio bien interesante que se hace.
Entonces, si este es tu dominio U, lo que uno hace en realidad es como considerar todos los compactos posibles acá adentro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, se hace como una extrapolación de esta idea de compactificación en dominios que no necesariamente son compactos, para recuperar como las buenas propiedades de estas funciones continuas. Entonces, la definición es la siguiente. Decimos que una sucesión Fn metida, ¿dónde lo vamos a poner? Sí, le vamos a pedir que sean continuas inmediatamente, sin complicación. Ya. Decimos que esta sucesión converge uniformemente sobre compactos sí, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Es súper sencillo, es que para todo compacto metido en el dominio, tienes que esta sucesión, claro, ahí restringida, naturalmente restringida a ese compacto, esta sucesión de funciones restringida al compacto, converge a una cierta función que está restringida en el compacto, ¿no? Converge de manera uniforme, ¿sí? No es como que haya una convergencia global de la sucesión a cierta función f, sino que es en cada subconjunto compacto hay convergencia uniforme. ¿Ya? Esto se anota así. Cuando este fenómeno ocurre, esto se anota similar a lo anterior, es que Fn converge UC, uniforme sobre compactos a una función f. ¿Ya? Eso significa convergencia uniforme sobre compactos. De hecho, es re simple, el nombre lo dice, es como simplemente que hay convergencia uniforme en cada subconjunto compacto, ni más ni menos. Bueno, este concepto, insisto, tiene algunas propiedades interesantes. Es como una versión un poco más débil de la convergencia uniforme, así a secas. Y la verdad es que tiene varias implicaciones bien interesantes, pero de algunas que no podemos ver como todavía, porque no tenemos las herramientas para demostrarlo. Pero le puedo mencionar algunas cositas solamente. Ya esto se lo voy a hacer como un cachito de lo que quedó. Le puedo mencionar algunas cosas. Eh, Habíamos visto, claro, como le mencioné, ¿no? Como le mencioné, si estas cosas convergen uniformemente a una función f y estas todas son continuas, va, todas estas cosas son continuas, entonces esta función es continua. La pregunta natural es, ¿será que ocurre lo mismo si tengo puras funciones continuas que convergen uniformemente sobre compactos a otra función f? ¿Será que esta función f es continua? Es como la pregunta natural que hay que hacerse. Si ahora en vez de pedir continuidad uniforme a secas, pedimos continuidad uniforme sobre compactos, también se tendrá la continuidad de la función límite, sí o no. Yo diría que sí. Sí, la respuesta es sí. Pues la continuidad es como un fenómeno local, o sea, continuidad seca. Y en el fondo, sobre cada restricción voy a tener continuidad porque tengo convergencia uniforme. Claro. Sí, la respuesta es sí, precisamente por ese fenómeno que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces es como una versión un poco más débil de lo que acabamos de ver antes. Ya la demostración no es difícil. Se los dejo ahí como inquietud si es que quieren verlo, pero esto también se va a cumplir.
Otra cosa que también se puede cumplir, que también se va a cumplir, algo que no hemos conversado, es con respecto a los temas aritméticos. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo funciones que convergen, sucesiones, tengo dos sucesiones distintas, ¿no? Tengo un Fn, tengo un G sub n, esta converge a una función f y esta converge a una función g. Basta con que haya con continuidad uniforme sobre compactos, obviamente todos en el mismo dominio. Esto va a implicar varias cosas, por ejemplo, que la suma converge también uniformemente sobre compactos a la suma de f más g. Y este tipo de cosas, a eso me refiero con aritmética, también con la multiplicación de funciones. Pensando específicamente en este caso en los números complejos, en verdad. Pongamos aquí. C en C. También converge a la multiplicación, también ocurre lo mismo con la división, etcétera. Ya todas estas cosas funcionan bien. También pasa con la regla de la cadena, con la composición, quiero decir. Ya si es que la composición funciona bien entre estas ambas cosas, eh, también, pues. Vamos a ponerlo acá como un ítem 4. La composición Fn compuesta con Gn, en caso de que esa composición esté bien definida, converge también a la composición. ¿Ya? Todas estas cosas funcionan tal como uno podría esperar que funcionen. La convergencia uniforme sobre compacto, en ese caso, como que anda muy bien. Y ya, ¿no? Ahí le muestro algunas curiosidades, la suma, la multiplicación, la división. Esto tiene implicancias útiles cuando empecemos a trabajar funciones y ejemplos concretos. Por el momento todo está bien abstracto, ¿no es cierto? Sí, por el momento, claro. Esto es como un poco bastante teórico para después aterrizar toda la cuestión. Ya, y lo último que le quiero mostrar sobre convergencia sobre compactos es un análogo de lo que tenemos aquí. Esto de la continuidad. Cuando tienes funciones continuas que convergen uniformemente sobre compacto una función, la función también es continua, la función límite. Ya, y también habíamos visto que también funciona en el caso de convergencia uniforme a secas, no necesariamente sobre compacto, el mismo fenómeno. Este fenómeno también funciona en la variable real cuando tú le sacas la continuidad y le pones diferenciable. No sé si alguna vez vieron ese resultado. Voy a marcarlo aquí. En la variable real ese es un resultado bien interesante, de que si tú tienes una sucesión de funciones que son derivables, todo esto pensando en el sentido real, converge de manera uniforme a otra función, entonces la función límite también es derivable. Y se cumple además que la sucesión de las derivadas converge uniformemente a la derivada, ¿no? Espero que hayan visto ese resultado alguna vez en variable real. Esto mismo ocurre en la variable compleja. Ya se lo voy a anunciar ahora a continuación. Ese es un teorema bien importante, bien interesante, porque da otra herramienta sobre la holomorfía. Teorema. Tienes una sucesión de funciones definidas en, qué sé yo, en un abierto AC, que son funciones holomorfas. ¿Ya? Tienes funciones holomorfas. Y tienes que además estas sucesiones convergen uniformemente sobre compactos a otra función. Entonces, esta función límite es holomorfa también. Se preserva esta holomorfía. ¿Ya? Eso, ese resultado quería mostrárselo. Este resultado
no podemos demostrarlo con las herramientas que tenemos. Esto es, para demostrar este teorema necesitamos estar como al final del semestre, ¿ya? Porque hay varias cosas que tenemos que ver que aún no hemos visto que nos va a ayudar a entender la holomorfía de mejor manera, de una manera mucho más completa. Pero bueno, se lo adelanto, que esto es bien interesante, insisto, porque nos entrega una herramienta para comprobar holomorfía de cosas. ¿Ya? ¿Se entiende el resultado entonces del teorema? ¿Se entiende el enunciado? Demostración pendiente, entonces. Vamos a dejarlo ahí pendiente para el futuro. Insisto, esto lo tenemos que ver, no sé, como en las últimas clases del curso, ya mucho más adelante, mucho más adelante. Pero espero que entiendan la idea. La convergencia uniforme sobre compactos con holomorfía también tiene esa compatibilidad, tal como lo hace con la continuidad, también funciona, ¿ya? Y entonces déjeme mostrarle algunos ejemplitos antes de que veamos las series de potencia derechamente, antes de que nos metamos en ese tema. Le quiero mostrar unos ejemplos, dos ejemplos en realidad. Son series. El primer ejemplo es la función z de Riemann, definida como... A ver, ¿cómo decirlo? Es como la versión incompleta de la función z de Riemann. Bueno, de todas maneras, lo vamos a marcar así, S. Una S mayúscula. S de z. La función z de Riemann es una completación de esta función S que le voy a mostrar a continuación, que se define así, como una serie desde n igual 1 hasta infinito, ¿de qué cosa? De 1 partido por n a la z. ¿Ya? Esto que está acá, esto que le estoy mostrando, no es exactamente la función z de Riemann, pero por ahí va. ¿Ya? Y lo otro es que además no hemos visto nosotros esto de la potencia compleja, eso no lo hemos visto todavía, pero igual se lo quiero mostrar como un pequeño adelanto. Claro, porque no hemos visto qué significa esto, ¿no? N elevado a z, donde el n es un número natural y el z es un número complejo. No hemos visto qué significa eso realmente todavía. La potenciación compleja, que es algo que tenemos que ver más adelante. Pero bueno, lo que le quiero mostrar, sin entender bien qué es cada cosa, lo que le quiero mostrar es que esto que está aquí es una serie es una sucesión de números, pues una serie de funciones, ¿cierto? Donde si tú consideras eso, tienes que Fn en z, ¿qué es? Es 1 partido por n a la z. Y eso te da una sucesión de funciones, y tú puedes considerar naturalmente esta sucesión de sumas parciales, que en un momento lo concebimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Las sumas parciales, estas sumas parciales te da una sucesión que de hecho cumple efectivamente con que converge uniformemente sobre compactos. En el dominio propio de esta función, que es, bueno, es un semiplano que tiene la parte, ya lo vamos a anotar. El semiplano con parte real mayor estricta que 1. Bueno, estoy metiéndome un poco en detalles, pero le quiero mostrar que, claro, para definir la función z de Riemann hay unas cosas aquí de la convergencia uniforme sobre compactos. Y además que es algo que todavía no hemos visto, pero que este tipo de funciones, que son así potenciaciones, también es holomorfo. Ya, esto es holomorfo. Spoiler, estas cosas van a ser funciones holomorfas. Por lo tanto, esta sucesión de acá de sumas parciales es holomorfa y como converge uniformemente sobre compactos, se tiene que esta función de aquí es holomorfa. Eso es lo que quería mostrar. Esta S es, por lo tanto, va a ser una función holomorfa. ¿Ok?
Más adelante podremos entender mejor qué son estas componentes, estas funciones 1 partido n elevado a z. ¿Se entiende el ejemplo así a priori nomás? ¿Alguna Sí, pregunta? sí. Sí, ya, muy bien. Insisto, esto que está acá, bueno, lo vamos a comentar con más detalle más adelante, pero esta cosa no es la función z de Riemann. Esto es como el pie inicial para definir la función z de Riemann. ¿Ya? No es exactamente, pero desde ahí nace. Ya. Otro ejemplo que le quiero mostrar con la misma idea. Con la misma idea. Una cosa que se llama la serie de Eisenstein. Eisenstein. ¿Ya? Las series de Eisenstein. ¿Este lo han escuchado? ¿Lo conocen de alguna parte? ¿Saben de qué se trata? ¿Les suena este nombre? Eisenstein. No, al menos a mí no me suena. ¿Alguien? No, parece que no. No, además, a ver, la serie de Eisenstein, este objeto, que se lo voy a presentar enseguida, en relación a esto de la convergencia uniforme sobre compacto, este objeto se trabaja en teoría de números. Pero en la teoría de números que tiene el enfoque analítico. ¿Ya? En ese marco están estas series de Eisenstein. Son objetos súper importantes en esa teoría. Por muchísimas razones. Y son propias del mundo complejo. Acá este es un ejemplo muy claro de donde la teoría de números se agarra del mundo complejo. También la función zeta de Riemann, porque la función zeta de Riemann tiene implicancias en teoría de números re importantes. Estas también. Se la presento. Consiste en lo siguiente. Tú tomas un K, un número natural que sea par. ¿Ya? Tomas un K, un número natural que sea par. Se define este objeto. G sub K, depende de esa variable K, evaluado en Z, definido de la siguiente forma. Es una serie doble donde el doble índice no es exactamente el 0, 0. ¿De qué cosa cuáles son los sumandos? Es una cosa así. mz más n elevado a k. ¿Ya? Bueno, no espero que entienda todo lo que está aquí, pero quiero mostrarle que esto es una serie doble. Esto es una serie que tiene dos variables, ¿cierto? M y n. A diferencia de la z de Riemann, que tenía un puro índice n, esta es una serie doble. Como usted se dará cuenta, el sumando lo que está acá adentro igual tiene una cierta similitud con lo que estaba antes, aunque es bien diferente en realidad, porque acá hay un polinomio de grado 1 en z. Y esta acá es un número fijo. Este m y esta n son los que son variables dentro de la sumatoria. El dominio de esta función, ¿dónde está definida esta función? Las series de Eisenstein son funciones bien definidas, están definidas en H. Recordemos que H era lo que llamábamos el semiplano de Poincaré, ¿no? H, recordemos, son los Z en C, cuya parte imaginaria es mayor estricta que 0. El semiplano de Poincaré. Estas series de Eisenstein están muy relacionadas precisamente con eso, con la geometría hiperbólica. Pero en fin, lo que le quiero mostrar es que, claro, estas cosas, estas series, este objeto,
tú puedes demostrar también, eso es un ejercicio bien importante, o sea, como bien duro, pero se puede hacer, que estas series son uniformemente convergentes sobre compacto. ¿Ya? Y de nuevo, como los objetos que están acá, los sumandos son holomorfos, se va a concluir que, claro, tengo holomorfía sobre convergencia uniforme de compactos. Se va a concluir que esta serie de Eisenstein, se lo muestro así nomás, también son holomorfas. ¿Ya? Todas estas cosas son funciones holomorfas, al igual que la z de Riemann. Y ahí tiene otro ejemplo de algo que igual es como bien rebuscado, pero son ejemplos reales, ¿no? Que se trabajan reales en la teoría de números. Eso. Ahí le presento la serie de Eisenstein. Hay convergencia uniforme sobre compactos y por lo tanto hay holomorfía. Lo mismo con esta de acá arriba. Ya. Eso quería mostrarle. Vuelvo a insistir que el resultado de la convergencia sobre compactos con holomorfía no lo podemos demostrar aún. Y dicho todo eso, ahora sí empezamos con el tema de series de potencias. Ahora sí. Ya, nos vamos a detener entonces ahora en este tema, series de potencias. Ya, esto la verdad es que es bastante conocido para ustedes porque no es muy distinto a la variable real. Ya no es tan diferente. La verdad es que es bastante parecido. Eh, Ya, yo sé que ustedes saben que es una serie de potencias. Una serie de potencias es una serie de este estilo. A sub n por z a la n. ¿Sí? O en otras palabras, en otros términos también se ocupan así. Z menos algo, ¿no es cierto? Un C, digamos, un centro a la n. También. Donde qué cosa, el índice parte desde 0 hasta infinito. O a veces ni siquiera parte desde 0, parte como desde un K, ¿no es cierto? Hasta infinito. Donde ese K es mayor estricto que 0. Y todas estas cosas, los A sub n y los C, son números complejos ahora. ¿Sí? El Z es un número complejo, es una variable. Ya, eso es lo que son las series de potencia, ¿no? No creo que eso sea ningún misterio para usted. También le llaman series de Taylor. Cuando veamos la expansión de Taylor de algunas funciones, también volveremos a esto mismo. Lo importante de esta cosa, ¿qué es lo importante? Lo más importante de una serie de potencias, ¿qué es? Es ver dónde converge, pues, ¿no es cierto? ¿Dónde está bien definida esta cosa? ¿Sí? Porque claro, lo que uno puede hacer es que, claro, tú tienes definido esto así a secas, pero esto perfectamente tú lo puedes concebir como si fuese una función, pues, f de z definido como esto, ¿ya? Definido como esa serie. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el dominio de esa función f? ¿Y qué propiedades tiene esa función f, no? Dominio y algunas propiedades de esta función f. Bueno, lo que vamos a ver es que naturalmente estas cosas, estas series, son holomorfas. Súper simple, porque esto es un polinomio. ¿Ya? Esto es un polinomio súper sencillo. Por lo tanto, esto es un polinomio, así entre comillas, un polinomio. Cuando haya convergencia de estas series, va a haber holomorfía. Y por lo tanto, esta función de acá va a ser holomorfa también. El dominio, para entender el dominio de estas series de potencia, se ocupa el famoso radio de convergencia, ¿no? Vamos a ver todo eso ahora enseguida. Entonces, lo más importante es que hay que definir en primera instancia es el radio de convergencia de una serie de potencias. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, insisto, es
definir el radio de convergencia. Pero para eso lo que vamos a hacer primero es enunciar un lema. Que lo vamos a demostrar porque no es súper cortito en verdad. Una cosa que se llama el lema de Abel. ¿Qué dice el lema de Abel? Tú tienes una serie de este estilo, sea S, esta serie así mismo, una serie de potencia, a sub n, z a la n, y tomas y sea un R0, un número mayor que 0 cualquiera. Suponga que existe, suponga que existe una cota m mayor que 0, tal que para todo natural se tiene que estas cosas son menores que m. Esto implica que esta serie S es normalmente convergente. Acá recuperamos lo que vimos en la clase anterior. Normalmente convergente en D sub R. Para todo, bueno, para cualquier R que esté acá adentro. Donde el D sub R es el disco centrado en 0 de radio R, ¿vale? Eso es el D sub R, es el disco centrado en 0 de radio R. Ya, lo dejo ahí escrito un momentito. Vamos a ver la demostración, que es súper simple. Lo que hay que demostrar es que hay convergencia normal. ¿Qué significa eso? Que la serie de las normas es finita, simplemente. No me da una serie que es finita. Y la demostración es súper corta, súper rápido. Con esta hipótesis, esta es la hipótesis clave. Esta desigualdad que tenemos aquí. Este lema es el que nos va a permitir entender que estas series de potencia están bien definidas, en el sentido de que va a haber convergencia normal, y que podremos entender el radio de convergencia. ¿Ya? Entonces, demostración, súper corto. Veamos la demostración rapidito. Ya, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente, si tomamos que este es U sub n en z, van a hacer estas cosas, A sub n, z a la n, para todo n. Entonces, ¿qué es la norma de este objeto? Si estamos hablando en este disco, precisamente en el disco de radio R. ¿Qué va a ser la norma de esta cosa? Uy. Ya. Pensando específicamente en un disco de radio R, ya, ¿qué va a ser la norma de esta cosa? Por definición es el supremo, ¿cierto? De las imágenes de qué cosa? De esto, A sub n, z a la n, donde el n vive en el disco de radio R. El supremo de estas imágenes, ¿qué va a ser? Súper sencillo, pues va a ser una cosa así, a n r a la n.
Y aquí aparece esta cosa porque si el radio es más pequeño que este, a ver, no, este R que está acá es más pequeño que el R0, entonces esto se puede acotar así. Menor estricto que... ¿Dónde está el mouse? ANR0 a la N. Y ahí aparece este objeto, ANR0 a la N. Ahí apareció la hipótesis. ¿Sí? La inecuación de la hipótesis. Entonces esto va a ser menor estricto que un M. ¿Ya? Pero más aún, lo que vamos a hacer va a ser un juego un poquito más elaborado. Vamos a hacer un juego un poquito más elaborado. En realidad no nos vamos a quedar con eso. En realidad lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a hacer igual a lo siguiente. A sub n por R0, R0 a la n por R partido por R0 a la n. Ahí sí. Con ese juego nos va a resultar. Ya que está exactamente igual, ahora sí que aplicamos el lema, la hipótesis, y entonces esto es menor estricto que lo que está a la izquierda es más chico que m, y el otro lo dejamos igual, r partido por r0 a la n. Es un número menor que 1 elevado a n. Entonces finalmente con esta cadena de inecuaciones simplemente la serie de la norma, ¿qué va a ser? Va a ser más pequeña que esta serie con la m y r partido r0 a la n, lo cual es claramente finito porque el m es finito y la otra te queda una serie geométrica cuyo radio es más chico que 1. Entonces listo. Eso es convergencia normal. Ya, no sé si me fue siguiendo ahí en la demostración, no sé si le queda alguna duda. Tampoco es muy difícil, en realidad es simplemente tirar la definición y aplicar la hipótesis. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? No por mi parte. Ya, espero que no haya ninguna duda entonces. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos entonces ahora sí con el lema, o sea, perdón, con la radio de convergencia. Ya. Ojo que igual acá en la punta hay un corolario interesante que le voy a mostrar. Corolario, con esta hipótesis del lema de Abel, voy a anotarlo aquí. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Corolario a modo de observación. Que si tú tienes la serie esta, S sub n, que es las sumas finitas, ¿no es cierto? A sub 0 más A sub 1z más A sub 2z al cuadrado hasta el A sub n z a la n, la sucesión de sumas parciales. Esta sucesión de sumas parciales converge uniformemente sobre compactos a esta serie límite, nuestra serie S límite. ¿Ya? En las condiciones del lema anterior. ¿Ok? Va a haber convergencia uniforme sobre compactos a esa función límite.
Ya, listo. Entonces, para terminar la clase de hoy, vamos a definir el radio de convergencia y vamos a hablar un poquito del radio de convergencia, ¿no? ¿Cómo se define el radio de convergencia? ¿Cómo definiría usted el radio de convergencia? Esto no es difícil de conseguir. ¿Cómo se define? ¿Cómo cree usted que se define este objeto? Es algo totalmente intuitivo en realidad. Bueno, ¿cómo se define el radio de convergencia? Claro, es tan simple como el lugar de máxima envergadura donde la serie es convergente nomás, pues, ¿no? Donde la serie está bien definida, esa función límite que estuvimos viendo. Entonces, si sea S una de estas sumas en series de potencias, denotamos el radio de convergencia, que lo vamos a anotar así. Por el momento vamos a hablar del este conjunto I de S, que es el conjunto de todos los radios positivos, de modo que esta serie, con el valor absoluto de los coeficientes por R a la N, es convergente. Esta serie es convergente. Es donde está, claro, donde está la convergencia máxima. Entonces, ¿qué va a ser el radio de convergencia? Donde esta serie, este conjunto I de S es el conjunto de todos los radios donde la serie es convergente. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el radio máximo, es decir, concebimos el supremo de este conjunto. El radio de convergencia de S es precisamente un número que lo anotamos con la letra ρ. Ya, ρ de S es el supremo de este conjunto. ¿Ya? Eso es el radio de convergencia. Entonces, el radio de convergencia siempre existe. El supremo de este conjunto no necesariamente. A ver, el conjunto no necesariamente es acotado, ¿no es cierto? El radio de convergencia en ese caso puede ser infinito. El radio de convergencia también puede ser cero, de hecho, lo cual es muy fome porque es una función que converge en un puro punto. Pero también se da, ¿no? Sucesiones series que convergen en un solo punto y en ningún otro. Y claro, puede valer infinito o perfectamente puede ser ninguno de los dos. Entonces, ¿cuál es la gran propiedad del radio de convergencia? Es que lo que hemos mencionado, que lo que define ser un radio de convergencia, que ahí es donde es el dominio máximo de convergencia, fuera de ahí no hay convergencia. Entonces, lo que significa lo siguiente, si tengo una serie de potencias con radio de convergencia positivo, entonces, tal como vimos recién, dos cosas. La sucesión de sumas parciales converge uniformemente sobre compacto a esta cuestión en el disco
de Radio Raw, que es el disco centrado en cero de Radio Raw, y si estáis fuera de ese disco, hay divergencia. Listo. Eso es precisamente lo que hace ser un radio de convergencia. El lugar máximo de convergencia. Fuera de ahí no hay convergencia. Fuera de ahí diverge. Ya, espero que esto sea todo claro para ustedes. Si es que tiene alguna duda me dice. No creo que sea muy difícil de entender porque no es muy distinto a lo que uno ya está acostumbrado. La única diferencia es que ahora la variable es compleja, por lo tanto viven en abiertos, ¿cierto? En discos de C. En abiertos, en bolitas de C. Pero el resto es igual a la variable real, porque también hablamos de convergencia uniforme, hablamos de divergencia de serie, cuando estamos fuera de un radio, etc. ¿Alguna pregunta? Lo vamos a dejar de ejercicio esto. Demostración no lo voy a hacer porque no es necesario. Espero que no sea necesario, si no, igual me dice cualquier cosa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? ¿Se entiende esta proposición? Por mi parte, al menos todo claro. Ya, bueno, vamos a quedar en eso entonces, hablando un poquito del radio de convergencia, ¿no? Esto es como lo básico, lo que define un radio de convergencia. Acá está la definición formal, que es como un supremo. Acá tiene como las propiedades fundamentales del radio de convergencia, que fuera de ese radio la serie diverge. Y bueno, en la próxima clase vamos a trabajar con esto, pues vamos a ver algunos ejemplos, naturalmente, de series de potencia. Vamos a ver cómo se calcula, porque hay una fórmula, ¿cierto? Hay una fórmula con un beam sub para calcular el radio de convergencia de manera más óptima, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Entonces. Listo, pues, quedamos aquí. Listo.